también un saludo al pueblo salvadoreño que nos sigue sintonizando. A él debemos nuestro trabajo, a nuestro pueblo salvadoreño, y son los que merecen ser tratados con la verdad y la transparencia. Retomando, señor Cristiani, hemos insistido varias veces en preguntarle si usted puede negar categóricamente y tajantemente que entregó sobresueldos a funcionarios de su gobierno. Yo vuelvo a reiterar, nunca autoricé ni recibí nada que fuese ilícito durante los 5 años de mi gobierno. Y es que, vuelvo y le pregunto también, de los gastos reservados usted le entregó al FMLN dinero para la firma de los acuerdos de paz. Yo creo que la pregunta ya fue hecha en Pero me gustaría volverla a retomar. Oportunidades, y lo que le respondí es que no, nosotros no le hemos dado al FMLN. Usted niega rotundamente que no le entregó al FMLN dinero para poder seguir viendo el tema de los acuerdos de paz. Para el tema de los acuerdos de paz, hubieron programas a favor de miembros del FMLN. Y está claro que usted niega que, o sea, usted dice tajantemente que no le entregó al FMLN dinero. Y fíjese que es esto lo que me llama la atención, señor Cristiani, porque si usted categóricamente puede negar que no le entregó, puede negar que le entregó al FMLN dinero, y yo le pregunto nuevamente, ¿puede usted tajante y categóricamente negar que entregó sobresueldos en su gobierno? Yo le respondo nuevamente, diputada, durante mi gobierno no autoricé y recibí nada ilícito. Y es que yo aquí es donde no encuentro la diferencia. O sea, si usted me puede negar tajantemente algo que le pregunté anteriormente y que también en repetidas ocasiones le hemos preguntado, y sé, por supuesto, que usted tiene que seguir el guión que sus abogados le han preparado, al decir constantemente que todo lo ha hecho conforme a la ley. Pero puede negarme que entregó dinero a la FMLN, pero ¿por qué no negar, en serio, por qué no negar que usted entregó sobresueldos a nadie en su gobierno? ¿Por qué no simplemente, a ver, el pueblo salvadoreño nos está viendo y nosotros acá estamos cumpliendo una función, un mandato del pueblo salvadoreño, y es evidente que sí se pueden negar muchas cosas expuestas en esta comisión, y me parece curioso de no haber entregado sobresueldos. ¿Por qué no decir, ok, en honor a la verdad, jamás entregué un sobresueldo? Usted simplemente dice y contesta, todo ha sido conforme al límite de la ley. Como probablemente esté dentro del límite de la ley no haberle entregado dinero al FMLN. Pero no puede decirnos en este momento, no puede negarnos que entregó sobresueldos a funcionarios del Estado. Presidente, la pregunta es capciosa. Pero le pido por favor, mire, le pido por favor que entienda. Nadie la ha interrumpido a usted cuando usted ha tenido la palabra. Por favor, le debemos respeto al pueblo salvadoreño. Sí, cuando yo le dé la palabra, licenciada, por favor. Presidente, por favor. La pregunta es capciosa. Imagínese, le dice, por ejemplo, pero usted, ¿por qué no negar que le dio sobresueldo? Licenciada, ¿Qué tipo de pregunta es esa? Óigame, ella tiene derecho a preguntar lo que ella considere. Dentro del marco de lo que nos corresponde, óigame, usted no está ahorita para decir lo que está bien y lo que está mal. Le pido por favor que respete al pueblo salvadoreño y respete inclusive. Es que pido que no se enmarquemos como diputados de esta comisión, que lastimosamente me están limitando el derecho a la expresión dentro de esta mesa, porque he pedido la palabra en reiteradas ocasiones, y les pido, tomando en cuenta que es el primer invitado al seno de esta comisión, que cumplamos con el derecho. Le ruego que nos permita seguir con el interrogatorio. Solo termino diciéndole, la pregunta de la colega que me antecedió se la he hecho no menos
si su intención es, generar, fíjese bien, si su intención es generar realmente desorden, le ruego que por respeto al pueblo salvadoreño no lo haga. Dejemos y respetemos, por favor. Pero solo termino diciéndole, por favor, al contrario. Yo cada vez que usted ha solicitado... Porque el pueblo se merece respeto y por lo tanto debemos de enfocarnos a las preguntas correspondientes, como por ejemplo... Muchas gracias, licenciada. No es correcto lo que está haciendo. Por favor, continúe, licenciada. Ya va a tener su palabra, le toca después que el licenciado Raúl Castillo. Por favor, respete. Pero enfoquémonos en por favor, respete. Gracias. ¿Sí? Respete al pueblo. Gracias. Gracias, presidente. Continúe, por favor. Gracias. Vuelvo, señor Cristiani. ¿Es capaz usted de negar rotundamente que no entregó sobresueldos a algún funcionario de Estado? Lo que le puedo afirmar es que todo lo que autoricé fue lícito. ¿Le entregó dinero al FMLN usted? Vuelvo a repetir. Todo lo que autoricé o recibí durante mi gobierno es completamente lícito. O sea que ahora tampoco puede negar que le entregó al FMLN dinero. Digo, mire, yo le repito, entiendo, de verdad, y es lo que estábamos hablando con el pueblo salvadoreño. El pueblo nos exige conocer la verdad. Y yo creo que cuando nosotros actuamos conforme a nuestros principios y valores y a mí me acusan o a mí me preguntan o a mí me dicen reiteradas veces si yo puedo negar algo que no hice y no lo hice, perfectamente yo puedo decir no lo hice. Como usted dijo que no le había entregado dinero al FMLN, que ahora también dice que lo hizo entre el límite de la ley. Pero entonces no puede usted negar que entregó dinero a funcionarios del Estado. La misma pregunta, te voy a tener que responder con la misma respuesta, diputado. Siempre nos va a decir entonces que lo hizo dentro del límite de la ley. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta que todo el pueblo salvadoreño está escuchando. Esa es la respuesta que el pueblo salvadoreño reiteradamente escucha de parte de usted, diciendo, al no poder negar que entregó sobresueldos, que todo lo hizo dentro del límite de la ley. Y yo entiendo, señor Cristiani, créame lo que lo comprendo perfectamente, que usted trae ahí en su folder un guión que le dijeron sus abogados que iba a realizar, y está bien, es lo que usted ha hecho muy bien en esta comisión. Lo ha hecho en reiteradas ocasiones, pero al pueblo salvadoreño lo que le queda claro es que usted en ninguna de las respuestas a las que nosotros le decimos si entregó sobresueldos o no, o básicamente si usted no puede tener la valentía de negar que entregó esos sobresueldos, es la respuesta que le queda al pueblo salvadoreño. No tener esa capacidad de negarlo, no tener, al igual que lo hace con la entrega del dinero al FMLN, decir, no lo entregué, no lo hice. Y para evidencia nuevamente del pueblo salvadoreño, y quizá por justicia, por respeto a ellos, a esta comisión, le quiero dar nuevamente la oportunidad de que pueda usted decir a viva voz cuál es su respuesta al decirle, ¿puede rotundamente usted negar que entregó sobresueldos a algún funcionario de su gobierno? ¿Puede negarlo? Le respondo de la misma manera, diputado. No puede negar. Todo lo que autoricé o recibí fue lícito. No lo puede negar. No lo puede negar, o sea, eso es lo que yo sé, o sea, por eso le digo, le doy la oportunidad ante el pueblo salvadoreño de que pueda usted rotundamente negar que no entregó sobresueldos a los funcionarios de su gobierno. Eso no puede hacer, no puede negarlo usted. Es impresionante. Está siendo demasiado repetitiva. Por favor, licenciada, es que tiene que entender que este es un procedimiento, cada quien hay que respetar la palabra. La tiene Rebeca Santos. Por favor, gracias. Señor Cristiani, por última vez, ¿puede usted ante el pueblo salvadoreño
negar rotundamente, categóricamente, con moral, decir que no entregó sobresueldos a algún funcionario? Le repito, diputada, y al pueblo salvadoreño, nunca autoricé ni recibí nada que fuese ilegal ni ilícito. No lo puede negar. No le puede negar, está ahí con su guión y muy bien, pero lamento mucho que al pueblo salvadoreño no se le pueda negar que no se entregaron sobresueldos. Y cada vez que usted le pregunto eso y cada vez que usted me contesta que todo lo hizo dentro del límite de la ley, una vez más reitero al pueblo salvadoreño: no puede usted, señor Cristiani, con todo el respeto que se merece y con la integridad de la que profesa, decir que no entregó sobresueldos en ningún momento a algún funcionario de gobierno. Solamente eso, señor presidente, y gracias, pueblo salvadoreño. Gracias. Para que les quede claro, posteriormente tiene la palabra el diputado Walter Cotto, después la diputada Romero, después el diputado Raúl Castillo y después el diputado William Soriano. Por favor, respetemos cada orden y cada participación. Gracias. Tiene la palabra el diputado Walter Cotto. Muchas gracias, presidente. Creo que hay oportunidades en la vida que no se pueden dejar de aprovechar. Y hoy puede ser una de esas, la oportunidad de que usted sea sincero con el pueblo salvadoreño. Y lo voy a hacer yo encaminado a dos preguntas realmente. Usted, en el tiempo que fue presidente, ¿recibió dinero anexo a su sueldo? ¿Sí o no? O explíqueme si recibió dinero usted anexo al sueldo que normalmente tenía como presidente, que realmente usted lo necesitaba, ¿verdad? Vuelvo a repetir, diputado, no solo no autoricé, pero tampoco recibí nada que fuera ilícito. Ok. Entonces, para la fecha 3 de enero de 1994, usted recibió 1.850.000 colones. Es un cheque que iba para usted. Es así, ¿verdad? Un cheque que iba a mi nombre, que luego pasó Es el mismo. a recursos de Casa Le voy a Presidencial. preguntar, su nombre es Alfredo Félix Cristiani, ¿verdad? Correcto. Estamos hablando que este es usted, no es homólogo. No. Usted recibió este dinero. Por mí pasó el trámite. Exacto. Todas estas transacciones, para algunas ahí, todo este dinero lo recibió usted. 1.500.000 colones, 1.200.000 colones, por decir algunos, 1.500.000 colones, 3 millones de colones. Todo ese dinero lo recibió usted a través de unos cheques, ¿verdad? Sí. Y ese dinero que usted recibió con esos cheques, ¿usted para qué los utilizó? Ahí están las partidas, mire, donde dice programa 101 y programa 102. Si usted busca en el... ¿Cuáles eran esas partidas? Porque que le den a usted 1.500.000 colones y no recordarse cuáles son las partidas, me llama la atención. Ahí está, se lo voy a decir. La 101 es la OIE y la 102 es Administración Casa Entonces, Presidencial. en el sistema de superintendencia está reflejado efectivamente En el que presupuesto. usted entregó ese dinero a otras personas, ¿verdad que sí? A esas unidades. A la 101, a la partida 101 y 102. ¿Cuáles eran esas unidades? La OIE y la Administración de Casa Presidencial. Usted estaba bajo juramento. No puede mentir. Busquen. ¿Cuándo fue que se constituyó la OIE? 1992. La OIE se constituyó en 1996. No, señor. La OIE, como una entidad aparte de Casa Presidencial, empezó en 1996. En 1992 se creó la OIE adentro de la Presidencia de la República, porque fue uno de los acuerdos de paz. Y usted le estaba dando dinero previo a que se constituyera. No es que se constituyera, era parte de la Presidencia de la República, estaba adscrita a la Presidencia de la República
el organismo de inteligencia de Estado. ¿Qué institución verificaba ese trámite? La Corte de Cuentas. ¿Qué documentación tiene usted para comprobar que efectivamente así lo hizo? Yo ninguna, pero si usted tiene pruebas al contrario de que fue otro el destino, pues pruébela, mándele a las instancias correspondientes y ahí le voy a dar. Ya dejemos el guión a un lado, porque ese guión que usted ha estado siguiendo se lo dieron preestablecido. ¿Por qué no tiene la sensatez y la capacidad moral de respondernos las preguntas que le hacemos? Yo la estoy respondiendo. ¿Qué documentación tiene para comprobar que efectivamente usted entregó ese dinero? Yo no tengo ninguna documentación. La documentación debe de estar o en Casa Presidencial o en no sé dónde, en la Corte de Cuentas, en el Ministerio de Hacienda. Y nosotros debemos creerle lo que usted nos está diciendo solamente así, de esta manera tan sencilla. No, no tiene por qué creerme. Puede investigar a fondo y si usted encuentra algo ilícito, pues ya sabe dónde lo puede presentar. Le vamos a dar la última oportunidad que sea sincero con el pueblo salvadoreño. Pueblo salvadoreño, esta tarde vamos a permitirle al señor Cristiani que les pueda decir de su viva voz, sin mentira, con franqueza, si efectivamente en el tiempo que él fue gobernante de este país no entregó sobresueldos. Durante los 5 años de mi gobierno, nunca autoricé ni recibí nada que fuera ilícito. ¿Qué debemos entender por esa negativa de parte de usted? De que todo lo hice conforme a la ley. ¿Y eso conforme a la ley se refiere a qué ley? A todas las leyes de la República. ¿Está sobre la Constitución? No, para nada, al contrario. En la Constitución establece que usted tiene la posibilidad de decirle tal circunstancia. ¿Por qué no lo dice si entregó o no entregó sobresueldo? ¿O acaso lo hizo y ahora no tiene el valor de decirlo? Pero mire, yo con todo respeto les digo, como les dije al principio, todos ustedes han expresado opinión muy... Ese es el guión que ha seguido. No, es que no es el guión. ¿Por qué no hizo es la realidad. El fundamento real. Es la realidad de que ustedes han emitido criterio previo en cuanto a mi persona. Me han acusado de actos reñidos con la ley. Entonces, a mí me queda nada más de decir ciertas cosas aquí. Y si ustedes tienen pruebas, preséntenlas ante las instancias. ¿Por qué no le decimos al pueblo salvadoreño? Esta es una instancia correspondiente, señor Cristiano. No, esta no es una instancia Tenemos las facultades totalmente, por eso se les leyeron. Pero somos instancia correspondiente. Bueno, ahí está mi respuesta, pues. Gracias. Tiene la palabra la diputada Romero. Gracias, presidente, por darme la palabra después de varias veces que la he solicitado. Les repito, colegas, y no lo hago con el ánimo de causar desorden en esta mesa, sino todo lo contrario. Limitémonos al debido proceso, insisto, hagamos las preguntas pertinentes. Pero acá estamos escuchando una serie de preguntas repetitivas, impertinentes, cauciosas y conocedores del derecho, los que lo están haciendo. Ustedes quieren que los imputados vengan y digan lo que ustedes digo, diputados Cian, ustedes quieren que los imputados digan lo que ustedes quieren. Les pregunto, porque así lo están llamando ustedes imputados. Ustedes lo están acusando, como por ejemplo, el diputado Walter Cotto hizo una publicación diciendo: se robaron millones de dólares, comprometieron la soberanía del pueblo con grandes empresas y empresarios, compraron voluntades a través de sobresueldos para construir su blindaje. ¿Con qué solvencia moral podemos estar cuestionando a nuestros invitados? Les vuelvo a decir, nosotros como miembros de la comisión estamos obligados a investigar qué es lo que pasó con los sobresueldos. Y no podemos estar acusando a nadie porque no es parte de nuestras facultades. Y lo digo ahorita porque es el primer invitado que tenemos, pero esa misma regla debe ser aplicada para todos los invitados que tengamos. Cuando insisten, pareciera que no conocemos el proceso legal correspondiente. Por ejemplo, el artículo 175 del Código Procesal Penal dice: se prohíbe en el inciso tercero, para no extenderme mucho, leeré solo el inciso tercero, y dice:
Respecto a la legalidad de la prueba, artículo 175, Código Procesal Penal, se prohíbe toda especie de tormentos, malos tratos, coacciones, amenazas, engaños o cualquier otro medio que afecte o menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de la persona. Todo lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar. Repito, no lo hago con el ánimo de causar desorden. Y yo he pedido la palabra en reiteradas ocasiones porque mi compromiso, no solo como legisladora, sino como conocedora del derecho también, es que todo imputado tiene derecho, o todo testigo, repito la palabra imputado porque ustedes así lo están llamando con las preguntas que se les hacen. Y acá no estamos para estar acusando a nadie. Acá estamos para investigar. Y todas las preguntas que hagamos deben de ir enfocadas en esa línea y enfocarnos, por supuesto, también en el tema de los sobresueldos. Pero acá se ha hablado de tantas cosas e insisten, por ejemplo, a nuestro invitado a esta comisión, digo, porque no es conveniente, no son pertinentes, como por ejemplo, usted en los últimos 6 meses recibió X cantidad de dinero en colones. Supongo, lo decía un colega anterior, que en los 4 años y medio anteriores se hacía la cantidad de 60 millones de dólares. Es una presunción, no podemos estarlo haciendo con ninguno de los invitados, por respeto a la legalidad del proceso. Enfoquémonos a lo que corresponde. Yo les entiendo a ustedes que ustedes hablan de cosas ajenas a lo que nos corresponde, pues también ustedes deben de ser responsables con sus intervenciones, tener criterio propio y no responder a los guiones que les dan. Yo les entiendo que ustedes están obligados a cumplir ese guión, pero sean responsables con el pueblo, porque el pueblo es el que merece respeto. Ustedes se deben al pueblo y no se deben a alguien en particular. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Raúl Castillo. Muchas gracias, presidente. Yo creo que es bien importante que esta es una oportunidad histórica de demostrarle una verdad al pueblo salvadoreño. Señor Cristiani, usted no está aquí en calidad de invitado. Usted fue citado a esta comisión porque necesitamos conocer su versión de los hechos. Y en la narrativa que usted nos ha hecho durante la sesión de esta comisión, se auxilia mucho de la ley. Pero no vamos a entrar directamente porque no es de interés de esta comisión conocer si sus actos eran lícitos o no a su juicio, ni a nuestro juicio, sino nos interesa conocer los hechos puntuales. Al inicio de la comisión, usted aceptó que tenía conocimiento de una de las partidas llamada Comisiones de Orden Político Militar. También otro diputado posteriormente le ha preguntado si usted recibió cheques a su nombre. Usted señaló que ha recibido cheques a su nombre con el cual le cancelaban su salario. ¿Podría decirnos cuál era su salario en el momento en que usted fue presidente de la República? 10.000 colones. 10.000 colones. Sin embargo, no sé, diputado, si el equipo técnico me podría ayudar con la proyección del listado de cheques. Allí tenemos cheques desde enero. Bueno, prácticamente la mayoría de cheques son del mes de enero, por montos de 340.000 colones, 266.000 colones, 1,5 millones de colones, 750.000 colones. ¿Usted puede confirmarme que esos cheques no eran parte de su salario? Yo le puedo garantizar de que esos cheques no eran parte de mi salario porque nunca recibí nada que fuese ilícito. Pero sí
puede garantizar que esos cheques se emitieron a su nombre. Sí. Entiendo que sí. Puede constatar que ese listado es verídico. No, yo Bien. no puedo constatar si es verídico. Ustedes lo han presentado. Yo no, Ese yo no listado recuerdo. se lo estamos presentando y ahí dice licenciado Alfredo Félix Cristiani. Sí, pero no dice quién, de dónde viene el... Ahora, una vez usted recibía estos cheques, ¿podría explicarme el mecanismo de cambio de estos cheques? ¿Cómo eran transferidos? Imagino que si era un cheque, se le entregaba a la unidad correspondiente, que son los programas 101 y 102. Ellos lo enviaban a alguna cuenta o qué sé yo. ¿Puede usted garantizar este cheque, supongamos, el cheque que fue emitido el 3 de enero de 1994 por $340,000? ¿Me puede decir cómo era el proceso que usted hacía para que este cheque llegara a feliz término dentro de la legalidad que usted argumenta? Pues obviamente se endosaba y se mandaba a la unidad, ya sea la 101 o la 102, para que ellos cubrieran sus gastos. Había una persona a la cual usted le confiaba estos cheques. Entiendo que había un pagador o algo ahí. Que había... ¿Recuerda usted el nombre de la persona a la cual le endosaba estos cheques? No recuerdo. ¿O que servía? No recuerdo. ¿Qué función tenía su secretario privado a la hora de poder hacer estas erogaciones de dinero y usar estos recursos en cualquiera de los ámbitos que usted considerara a discreción poderlos usar? Estos cheques se utilizaron, si ustedes ven todos los meses, la misma partida o el mismo programa se repite, el 101 y el 102. Es el organismo, la OIE y la Administración de Casa Presidencial. Esas son las dos cosas que pertenecen a ese programa. Yo no tengo conmigo el presupuesto de ese año, del 94, pero ahí aparece en el presupuesto de esas partidas. Perdón, y al endosarlo usted, obviamente verificaba el destino, o era de manera general que lo mandaba, o Bueno, verificaba cada destino para el cual era endosado. yo personalmente no verificaba, pero si los cheques estos no llegaban a su destino, era lógico que ni Casa Presidencial ni la OIE hubieran podido operar. No, me refiero al momento del endoso. Cuando usted venía y le presentaban el cheque, porque estaba a nombre de usted, y el cheque es un título valor, y para que sea efectivo debe de haber endoso, usted mismo lo reconoció. Entonces, cuando usted endosaba, usted verificaba el destino de cada cheque. Vamos a ver. Yo creo que aquí nuevamente estamos tratando de insinuar de que estos cheques no llegaron al destino que se debía. No, perdón. Perdone, presidente, eso es lo que acaba de decir usted. Yo vuelvo a repetir. En mi administración nunca autoricé ni nunca recibí nada que fuera ilícito. Todo este dinero se utilizó dentro del marco de la ley de manera lícita. Pero la pregunta es sencilla. Mire, la pregunta es, si cuando usted endosaba el cheque, obviamente si alguien va a endosar un cheque que está a nombre de uno para que lo hagan la acción cambiaria, obviamente uno ve el destino. Entonces mi pregunta es sencilla. ¿Verificaba usted el La destino? OIE y la Administración de Casa Presidencial. Esos son los dos programas que aparecen ahí. Sí, pero como cada cheque llevaba un desembolso específico, entonces mi pregunta es, ¿chequeaba usted la acción que se iba a tomar con ese dinero Yo no, en el desembolso? un presidente no tiene el tiempo para estar auditando, hacer las de la Corte de Cuentas de la República y auditar todos los gastos. Uno presume que todo se está haciendo dentro del marco de la ley y la cosa... Y sí, entonces usted cuando ha aseverado que todo se ha hecho conforme a la ley es una presunción, porque usted está diciendo, un presidente presume que se ha hecho correctamente. Entonces, pero esto es una comisión, yo respeté cuando usted, solo quiero expresarme, gracias. Usted expresó que estaba seguro y mantiene que todo se ha hecho con el marco legal. Entonces, pero de nuevo, esa es una presunción. Usted mismo está diciendo que presume
que se hizo correctamente. Entonces, me parece un poco atrevido asegurar que se ha hecho correctamente y legalmente cuando es una mera presunción. Porque me acaba de decir que es una presunción. Presume que se hacía bien. Yo creo que un mandatario, por responsabilidad hacia el pueblo, debe asegurarse que en su mandato las cosas se hagan bien. Gracias, continúe. Muy bien. Sí, porque es necesario, señor Cristiani, esclarecer los procesos que se han llevado a cabo y que se llevaron a cabo durante su gobierno. Me llama la atención un punto bien importante. Usted, podemos entender perfectamente que algunos cheques iban a parar, como usted lo ha dicho, a la OIE, pero usted también ha hecho alusión a gastos de la administración de la presidencia. ¿Y por qué estos gastos de la administración de la presidencia tenían que estar en esta partida justamente que no estaba, que era de uso reservado y no podía estar en un presupuesto ordinario? Es que en lo personal nunca he dicho de que el programa 102 y 101 estaban dentro de los gastos reservados o dentro de las comisiones político-militares que ustedes han aducido. Estaba especificado en el presupuesto asignado a Casa Presidencial. Montos para la OIE y montos para la administración de Casa Presidencial. Entonces usted podía hacer uso discrecional de estos fondos bajo la figura de gastos administrativos de Casa Presidencial. No, yo no he dicho de que estos gastos eran discrecionales. Los dos programas que están enumerados ahí están presupuestados en el presupuesto del 94 y tenían montos asignados y esos montos corresponden a todos esos dineros. Muy bien, señor Cristiani, termino mi intervención solamente consultándole algo más. Entonces, estamos claros que usted recibía un cheque, imagino, con el pago de su salario. ¿Me puede confirmar eso? Repito, yo recibía mi salario con un cheque. Ok, pero aparte de eso, también me puede confirmar que recibió más cheques que no correspondían a su salario, pero que sí fueron girados a su nombre. Le puedo decir que sí, pero no fueron para uso personal mío. La pregunta es si me lo puede confirmar que sí los recibió. Yo no le recibí, que se pasó el trámite por mí, sí, pero que yo me quedé con ellos como estoy sintiendo que es la presunción que quieren acá. Solamente quiero dejar como base porque entiendo que usted recibía un cheque con su salario y si usted me puede confirmar que recibió más cheques a su nombre. No recibí, tramité más cheques a mi nombre que estaban a mi nombre. Tramitar no es lo mismo que recibir. No es lo mismo que recibir. Recibir puede interpretarse, y ahí es donde estoy expresando de que no hice nada ilícito, puede interpretarse a que yo los recibí o me quedé con Señor ellos. Cristiani, ¿no recibió más cheques a su nombre? No. Aparte de su salario. No. ¿Lo puede negar categóricamente que no haya recibido cheques a su nombre? Cheques que era dinero hacia mí, sí lo puedo asegurar. Dinero hacia usted. Es decir, que yo me quedé con el dinero, pues. No es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Solo estábamos hablando de su salario y si alguna vez emitieron cheques a su nombre que no correspondían a su salario. Sí, eso. Ok. Muchas gracias, presidente. Bueno, solo quisiera aclarar un artículo en base a que usted ha estado de alguna manera, señor Cristiani, alegando que no puede de alguna manera revelar cierta información por la ley del servicio civil. El artículo 4 dice, no estarán comprendidos en la carrera administrativa de esa misma ley los servidores públicos siguientes. Y en el literal F dice, el presidente. Y sigue expresando otros funcionarios. Aquí se ha buscado encontrar una verdad en la operatividad del gobierno que usted presidía, en aras de que el pueblo salvadoreño lo sepa. Esa era la intención y esa es la intención de hacer esta investigación para deducir responsabilidades, sí, pero también para que el pueblo salvadoreño conozca verdades. Porque es necesario que el pueblo salvadoreño sepa. Y considero que ha sido
suficiente el desarrollo de esta audiencia, de este citatorio, y le agradecemos haber asistido con responsabilidad, estar acá, haber respondido en el tiempo que hemos limitado para esto. Muchas gracias. Damos por cerrado este interrogatorio. Vamos a tomarnos una pausa. Le pido al colaborador técnico que lleve al señor Cristian allá a la sala, por favor. Y vamos a hacer una pausa de 40 minutos. Gracias. ¿Dónde está la técnica?